Vamos a aprender ahora a armar una tabla estadística en la planilla de cálculo Excel. Comenzamos, nos ubicamos en la primer casilla de la planilla. Vamos a juntar información o vamos a volcar información referida a distintas actividades que los jóvenes, supongamos de Junín de los Andes, quieren realizar en su fiesta del estudiante. Las distintas actividades las vamos a ir escribiendo entonces en esta primera columna. Una actividad puede ser un festival de rock, otra actividad puede ser un baile, otra actividad puede ser preguntas y respuestas, cine y deporte. Estas son las 5 actividades. Y aquí en la segunda columna vamos a volcar la cantidad de jóvenes que elige cada una de estas actividades. Esta segunda columna entonces se va a llamar frecuencia absoluta. Y aquí vamos a poner 60 jóvenes eligieron el festival de rock, 70 el baile, 40 las preguntas y respuestas, 50 ver cine y 120 hacer deporte. Ahora vamos a incorporar otra fila, la escribo con mayúscula para distinguirla un poquito de las anteriores, y aquí vamos a poner el total. Para esta fila, tenemos que hacer la suma, que aquí tenemos un simbolito que significa, que dice autosuma. Puedo poner esto y me va inmediatamente a elegir la suma de todas esas filas anteriores, 340. En caso de no tener este simbolito a mano de autosuma, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto y entonces voy a escribir lo siguiente. Pongo primero igual. Esto indica que lo que viene a continuación es una fórmula de Excel. Ahora voy a escribir suma, abro paréntesis y ya me está indicando que tengo que poner dos números, dos casillas que van a ser la primera y la última de toda esta suma. Entonces ahí va la primera casilla, mantengo el botón izquierdo del mouse apretado y me traslado, y así voy cubriendo todas las casillas que yo quiero que queden sumados. Una vez que tengo las 5 casillas ahí, suelto el mouse y hago clic y ahí está la suma. Es exactamente lo mismo que haber hecho la autosuma que hicimos recién. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente columna? Acá vamos a poner la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es importante porque me relaciona cada una de las opciones con el número total. Entonces me trae una relación que sí es interesante. El dato anterior, por ejemplo, que 60 quieren ver un festival de rock, no me dice nada si yo no sé que 340 es el total de todos. En cambio, con la frecuencia relativa yo ya tengo relacionado el 60 con el 340 y ya es un único número que me indica la relación con respecto al total de jóvenes que quieren cada una de las opciones. ¿Cómo voy a hacer para marcar esta opción? Lo hago de la siguiente manera. Pongo más o igual, cualquiera de estos dos símbolos me indica que lo que viene ahora es una fórmula que Excel tiene que calcular, y marco, después del igual, marco esta casilla, que es la que va a ir como denominador en esta relación. Marco el signo de división o de fracción y marco el total, siempre con el botón izquierdo. Ahora le doy Enter. Acá tengo, si yo observo, la relación entre la casilla B2, que es el 60, y la casilla B7, que es el total 340. La relación entre esas dos casillas es 0,176 o 0,18. Si yo
ahora arrastro esta casilla hacia abajo, me va a ir copiando el contenido de esta casilla, la fórmula, pero la va a ir cambiando hacia abajo en la medida en que va bajando toda la fila de casillas. Fíjense, si yo lo paso al siguiente, observen qué tengo en la casilla C3 en la actual y qué tengo en la C2. Fíjense, en la C2 yo tenía B2 dividido B7. En la C3 tengo B3 dividido B8. Yo lo que en realidad quisiera es que haga B3, pero siga dividiendo por B7. Para que al arrastrar la casilla C2 hacia abajo no me cambie el B7, lo que tengo que hacer es ubicarme sobre el B7, ahí está el cursor, dándole clic con el botón izquierdo, y ahora sí, con F4, fíjense que me aparecieron dos signos pesos delante de la B y delante de la 7. Eso significa que B7 va a seguir quedando aunque yo arrastre esta fórmula hacia abajo. Ahora sí le doy Enter y me quedó en la casilla C2 B2 dividido B7, pero el B7 va a quedar fijo una vez que yo lo arrastre. Fíjense, yo me paro en la esquinita a la derecha y abajo, hago clic con el botón izquierdo y manteniéndolo apretado arrastro hacia abajo, y fíjense que tengo entonces B2 sobre B7, B3 sobre B7, B4 sobre B7, B5 y B6 siempre sobre B7. Y aquí yo quiero la suma de todas estas casillas de la columna C de la frecuencia relativa. ¿Qué puedo hacer? Me vengo a la casilla que sumaba la columna anterior, y como yo quiero que en realidad haga lo mismo, que me haga la suma, pero no de todas las B, sino de todas las C, lo que hago es arrastrar la B hasta la C. Efectivamente acá tengo la suma desde la casilla C2 hasta la casilla C6. Esta es la frecuencia relativa. Ahora quiero obtener el porcentaje. ¿Qué porcentaje de jóvenes de Junín de los Andes eligen el Festival de Rock y sucesivamente? El porcentaje es prácticamente la frecuencia relativa, pero multiplicada por 100. Lo que la frecuencia relativa, esta es al número 1, o sea, al total, va a ser el porcentaje al número 100, que es el que va a figurar acá. O sea que lo que yo tengo que hacer es, pongo el signo más o el signo igual, es lo mismo en este caso, pongo la casilla C2, el signo por, y lo multiplico por 100. Ahí tengo el porcentaje. Si yo ahora nuevamente estiro esto, me va a quedar que aquí calculé el porcentaje para la casilla C2, aquí C3, 4, 5, 6. Fui calculando los porcentajes de cada una de las actividades. Por supuesto que si yo arrastro esto, la suma de toda esta columna va a ser 100. Por último, puede ser que para armar un gráfico circular yo necesite o quiera tener los grados que representan cada una de estas opciones con respecto al círculo completo. El círculo completo tiene 360 grados, es decir, el 100% van a ser 360 grados. Para pasar de 100 a 360 tengo que multiplicar el 100 por 3,6. Por lo tanto, es lo mismo para cada una de las casillas. Yo voy a hacer más, como hice siempre, el porcentaje por 3.6 o 3,6. 63 grados. Bajo. Ahí copié todo.
Y ahora traslado la suma y efectivamente me da 360 grados. Posiblemente esta columna E de los grados, teniendo en cuenta que estoy trabajando en la planilla de cálculo, no la necesitaría porque la planilla de cálculo me va a hacer el gráfico circular automáticamente sin necesidad de estos datos. Por ahora la voy a dejar, me puede servir si yo necesito hacer el gráfico a mano en una hoja de papel. ¿Qué otra cosa puedo hacer para mejorar ahora un poquito la presentación de esta planilla? En primer lugar, voy a hacer doble clic aquí para que el ancho de las casillas me muestre todo lo que hay dentro de ella. Lo mismo acá. Me hace un ancho automático para que yo pueda ver el contenido completo de las casillas. En segundo lugar, estas dos columnas les voy a reducir un poco los decimales que tienen. Las marco a las dos con el botón izquierdo del mouse. Me vengo a formato, voy a formato de celdas, me voy a número y le voy a dar 2 decimales a cada uno de estos números. No significa que la planilla de cálculo redujo el número y se quedó con 0,18. El número está completo con todos los decimales. Lo que yo veo son estos decimales redondeados. Y en esta columna, como son grados, que yo después voy a usar para dibujar, y es muy difícil dibujar algo que sea menor a 1 grado, le voy a sacar todos los decimales y simplemente los voy a dejar como números enteros. Entonces me vengo nuevamente aquí, voy a formato de celdas, voy a número, voy a posiciones decimales, bajo las posiciones decimales hasta 0, acepto, y ahí tengo los grados. Otra cosa que puedo hacer es remarcar el interior de todas estas casillas con una línea. Me voy a barra de herramientas, formato, y acá tengo los bordes. Le voy a pedir un borde completo, pero ahora sí tengo que remarcar por dónde quiero ese borde. Entonces ahora de vuelta, borde completo. Y por ejemplo quiero tal vez esta primera fila un poquito más oscura, le marco con negrita, y también voy a irme a formato de celdas, y lo que voy a querer es que esos títulos estén escritos en 2 renglones. Entonces voy a alineación, pongo ajustar texto y automáticamente me va a escribir ese texto en más de un renglón. Este lo voy a agrandar un poco para que me quede grados. Acá tengo frecuencia relativa, frecuencia absoluta, porcentaje y actividades. Ya tengo hecho entonces la planilla con todas las frecuencias y los porcentajes. Lo que voy a hacer ahora es agregarle la frecuencia absoluta acumulada. Como toda la fila estaba con un texto que entre en la casilla, automáticamente agrandó la casilla para que entre todo el texto. ¿Esto cómo se hace? Esto es, acá voy a ir colocando los datos hasta este punto, hasta esta opción. Pero antes voy a hacer otra cosa, voy a empezar a
trabajar o voy a reordenar el contenido de las celdas comenzando por las celdas que tengan, las opciones que tengan más elecciones, y así me va a dar más sentido el trabajar con las frecuencias acumuladas. Pero primero tengo que ordenar. Fíjense, yo vengo aquí, remarco las celdas que quiero ordenar, voy a datos, pongo ordenar por frecuencia absoluta. Tengo que elegir cuál es la columna que va a mandar en el orden, y es la columna que va a mandar va a ser esta, va a ser descendente, creo, tendría que comenzar por el número más grande, así que debería ser descendente y nada más. El rango de datos tiene fila de encabezamiento. Si hubiéramos pintado todo esto también, entonces le pondríamos que sí, pero no tiene fila de encabezamiento. Todas las filas hay que ordenarlas, así que vamos a poner no. Ahora le vamos a poner ordenar por columna A, no. Ordenar por columna B. Ahí está. Y ahora le pongo entonces aceptar. Ahí está, me quedó ordenadito. Por supuesto que todas estas otras cosas también se han ordenado. Ahora sí tiene sentido calcular la frecuencia absoluta acumulada. En la primera casilla va la misma frecuencia absoluta que tengo al principio. En esta segunda ya tengo la frecuencia absoluta hasta este punto, es decir, entre deporte y baile. ¿Qué frecuencia absoluta tengo? ¿Cuántos eligieron entre deporte y baile? ¿Cuántos eligieron? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar el resultado hasta este momento y agregarle el resultado nuevo que se agrega de baile. Ahí está, 190. Fíjense que lo que hice yo fue sumar el anterior hacia arriba y agregarle la nueva opción. Si yo arrastro esto, aquí tengo de vuelta la suma de hasta ahora, eran 190, más los nuevos son 60. O sea que puedo seguir arrastrando esto. 300, 340, perfecto. 340, sí, me confundí con este 360, pero estos son los grados. Fíjense que 340 es la cantidad completa de elecciones. Ahora voy a hacer la frecuencia relativa acumulada. Y ahora tengo de vuelta lo mismo. 340 es el total. Fíjense que si yo estirara esto, me daría el doble, 340 más 340. Esto no tiene mucho sentido, por eso no se coloca aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para la frecuencia relativa acumulada tengo que hacer más el del costado dividido 340, que es el total. Pero como habíamos visto antes, yo tengo que fijarlo para que no se me modifique, aunque empiece a estirar hacia abajo la casilla. Entonces tengo que con F4 hacer que quede siempre fijo. Ahí cometí un error porque me fui trasladando. Ahí está, F4, Enter. Muy bien. Y ahora arrastro. Ahí está. Ahora sí, ahí llegué al 1. Y ahora tenemos el porcentaje acumulado. De vuelta, lo mismo que antes. Multiplico por 100. Y ahí está, todo completo. Voy a remarcar
todas las casillas. Ahora sí que no tiene absolutamente ningún sentido marcar los grados acumulados porque no me sirven para nada. Bueno, ya tengo aquí armada la planilla completa. Ahora les toca trabajar a ustedes.